Buen día chicos, vamos a dar continuación con el contenido cambios de fase o de estado de agregación. Este es uno de los ejemplos que ustedes tuvieron dificultad a la hora de comprender y realizar dicho procedimiento. Bueno, nos pregunta qué cantidad de calor se necesita para convertir 2 kilogramos de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius. Bueno, el libro les planteaba la solución que les tenía que dar 6.13 por 10 a la 6 Joule. Bueno, en este caso vamos a, como todo problema, recuerden que todo problema lleva datos, operación y respuesta para poder comprenderlo mejor. Bueno, para empezar van a hacer uso de dos tablitas. La tabla número 1 de los calores específicos de alguna sustancia y la tabla número 4 los calores con respecto al calor latente de fusión y al calor latente de vaporización. En su libro de texto les aparece la tabla número 1 y la tabla número 4. Bueno, hago mención de esas dos tablitas porque se van a utilizar para este problema. Para empezar, tenemos que analizar, ¿verdad? Dicho problema nos dice qué cantidad de calor se necesita para convertir 2 kilogramos de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor. Bueno, como primer instancia hay que pasar del estado líquido, hay que pasar del estado sólido al estado líquido. Acá se los voy a indicar. Hay que pasar del estado sólido, en este caso el estado sólido representa el hielo, a estado líquido. Bueno, en este caso recuerden que se veía en unos recuadros el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Bueno, cuando hablamos de que hay que pasar del estado sólido al estado líquido, hablamos del calor de fusión. Eso aparece como información y se debe dominar cuándo es latente de fusión y cuándo es latente de vaporización. El calor latente de fusión se da del estado sólido al estado líquido. Entonces acá les voy a indicar calor de fusión entre paréntesis para que ustedes puedan comprender a qué me refiero. Pero luego hay que pasar del estado líquido al estado de vapor. Hay que pasar del estado líquido al estado de vapor. En este caso el estado de vapor es el que se le dice del estado líquido a gas, ¿verdad? Entonces el estado de vapor. Recuerden que cuando hablamos de vapor es gas, entonces se pasa del estado líquido al estado de gas. Cuando hablamos de que cambia de un estado a otro, de líquido a gas, hablamos del calor latente de vaporización. Entonces este es el calor de vaporización. Calor de vaporización. Son dos puntos claves que nosotros tenemos que analizar porque nos dice qué calor se necesita para convertir 2 kilogramos de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor. Entonces, para poder pasar a estado de vapor o a estado de gas, ¿verdad? Primero hay que pasar del estado sólido a líquido y luego del estado líquido al estado de vapor.
Bueno, una vez que yo tenga esas dos condiciones, procedemos a sacar los datos del problema. Bueno, en los datos del problema ya les decía, vamos a ocupar la tabla número 1 de los calores específicos de alguna sustancia y la tabla número 4 que nos representa el calor latente, los calores de fusión y los calores de vaporización de alguna sustancia. Bueno, como dato número 1 en este problema tenemos lo que es la masa. La masa dice que son 2 kilogramos. Luego de la masa yo continúo leyendo el problema y como dato número 2 tenemos la temperatura inicial, que la temperatura inicial en este caso sería menos 25 grados Celsius. Como tercer dato tendríamos la temperatura final, que en este caso serían 100 grados Celsius. Y como cuarto dato vamos a usar la tabla número 1 con respecto a los calores específicos de la sustancia. En este caso vamos a necesitar el calor específico del hielo, del agua y del vapor. Bueno, para este caso el calor específico del hielo, equivale a 0.5 calorías gramos Celsius. También el calor específico del agua, recordando que equivale a 1 caloría gramos Celsius. Estos valores aparecen en la tabla número 1. Y el calor específico del vapor es equivalente a 0,48. Bueno, 0,48, recuerden que el 8 redondea al 4, por lo tanto es equivalente a 0,5 calorías gramos Celsius. Bueno, ahí estarían los calores específicos con respecto a la sustancia del cambio de estado. Ahora vamos a utilizar algunos valores de la tabla número 4. En este caso vamos a utilizar el calor latente de fusión del agua. Calor latente de fusión del agua, que en este caso equivale a 80 calorías gramos. Eso aparece en la tabla número 4. Y vamos a utilizar también el calor latente de vaporización del agua. Calor latente de vaporización del agua, que equivale a 540 calorías gramos. Bueno, eso es con respecto a los datos del problema. Una vez que yo haya obtenido los datos del problema, tenemos que proceder a indicar lo que es la operación. En este caso, la operación, cuando es un problema en física, sería escribir qué ecuaciones vamos a utilizar. Bueno, en la operación vamos a utilizar la ecuación del calor. Si ustedes recuerdan, el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Recuerden que la variación de temperatura está dado por la temperatura final y la temperatura inicial. Recordando que la temperatura mayor se le resta a la temperatura menor. Bueno, otra ecuación a utilizar es la del calor latente de fusión, que es la masa por el calor latente de fusión. Y vamos a utilizar también la fórmula del calor latente de vaporización. Tenemos tres ecuaciones: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, y vamos a utilizar ecuación
número 4. Bueno, en este caso no sería una ecuación número 4, sería una conversión. Vamos a indicar que una caloría equivale a 4,185 joules. Esto solo, ¿verdad?, para indicar, porque lo vamos a utilizar al final, que vayamos a solucionar dicho problema. Y también vamos a utilizar como última ecuación, como nos preguntan, ¿verdad?, qué cantidad de calor se necesita, nos están preguntando el calor total. Entonces, el calor total está dado por la sumatoria de los calores de los cambios de estado, en este caso de las diferentes etapas, que sería la sumatoria de los diferentes calores que tengamos con respecto o en dependencia del ejercicio que tengamos. Bueno, en este caso vamos a escribir calor 1 más calor 2 más calor 3 y vamos a escribir 3 puntos suspensivos hasta el calor, ¿verdad?, de cualquiera de los estados que tengamos. Entonces, 3 puntos suspensivos porque pueden haber más de 3 calores. Bueno, es la sumatoria de todos los calores en el cambio de estado, en las diferentes etapas. Bueno, una vez que yo ya tenga cuáles son las ecuaciones a utilizar, vamos a darle una parte introductoria, ¿verdad?, haciéndole un pequeño recordatorio que nos dice que el cambio de estado de fusión es el estado que experimenta una sustancia al pasar del estado sólido al líquido, y el de vaporización es el cambio de estado que experimenta una sustancia al pasar del estado líquido a gas, que en este caso viene a ser el estado de vapor. Bueno, allí en el problema ya tenemos datos, operación que vienen a ser las ecuaciones a utilizar. Ahora vamos a plantear la solución. La solución, en este caso, como primera solución, vamos a determinar el calor que necesita el hielo para subir su temperatura de menos 25 grados Celsius a 0 grados Celsius. Bueno, acá se lo voy a plasmar. Vamos a determinar el calor que necesita. El calor que necesita el hielo para pasar de menos 25 grados a 0 grados Celsius. Bueno, ¿qué fórmula vamos a utilizar para determinar el calor que necesita el hielo? Bueno, la ecuación 1, que nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Bueno, en este caso conocemos la masa del hielo, que viene a representar la equivalencia de la masa, que serían 2 kilogramos. Bueno, 2 kilogramos equivale a 2000 gramos, haciendo la conversión. 2000 gramos. Entonces acá vamos a reemplazar el valor. La masa equivale a 2000 gramos y el calor específico del hielo equivale a 0.5 calorías gramos Celsius. 0.5 calorías grados Celsius, y la variación de temperatura está dada por los 0 grados Celsius menos los 25 grados Celsius.
En este caso, la temperatura final viene a ser 0 grados Celsius y la inicial menos 25 grados Celsius. Recuerden que acá se le resta la temperatura mayor a la menor. Bueno, entonces acá nos quedaría, haciendo los cálculos, el calor va a ser igual a 2000 gramos por 0,5 calorías gramos grados Celsius. Bueno, efectuando esto, acá sería menos por menos más 25 grados Celsius. Bueno, acá es una suma. Calor es igual a 2000 gramos por 0,5 calorías gramos grados Celsius. Y acá nos quedaría multiplicado por 25 grados Celsius. De modo que 0 más 25 es 25. Bueno, al multiplicar todo esto, nos va a dar como resultado 25.000 calorías. 25.000 calorías. Acá tendríamos el calor 1 en este caso. Acá vamos a nombrar los calores, ¿verdad?, que vamos calculando. En este caso sería el calor 1 con respecto, ¿verdad?, al calor que necesita el hielo de pasar de menos 25 grados Celsius a 0 grados Celsius. Ahora vamos a determinar el calor 2. Bueno, el calor 2 va a estar dado por el calor latente de fusión del hielo. Vamos a calcular el calor latente de fusión del hielo. Calor latente de fusión del hielo. Bueno, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Sería la ecuación número 2, la masa por el calor latente de fusión, que en este caso viene a ser, en este caso el calor latente de fusión que necesita el hielo, ¿verdad? Calor latente de fusión del hielo, en este caso que necesita el hielo, por lo tanto acá calor 2 es igual a la masa por el calor latente de fusión, que en este caso viene a ser calor 2 va a ser igual a la masa, recordando que la masa son 2000 gramos, pero el calor latente de fusión que necesita el hielo es el calor latente de fusión del agua, que en este caso viene a ser 80 calorías gramos. Recuerden que lo vamos a pasar de un estado sólido a líquido y luego de líquido a vapor. Por eso necesitamos el calor latente de fusión del agua. Por lo tanto, esto es 80 calorías gramos. Acá solo vamos a efectuar ese producto que nos daría calor 2 es igual. Acá eliminamos los gramos y solo nos queda calorías. Al multiplicar 2000 por 80, nos va a dar como resultado 160.000 calorías. Allí ya tendríamos el calor latente de fusión que necesita el hielo como calor 2. Vamos ahora a calcular el calor número 3. Bueno, calor número 3. Bueno, para el calor número 3, ¿qué vamos a determinar? Para el calor número 3 vamos a determinar el calor que necesita el agua a 0 grados Celsius para que alcance su punto de ebullición. En este caso, acá se lo voy a plasmar, calcular como número 3, calcular el calor que necesita el agua.
que necesita el agua. Bueno, en este caso calcular el calor que necesita el agua a 0 grados Celsius para que alcance el punto de ebullición, para que alcance su punto de ebullición. Bueno, una vez, ¿verdad?, que yo ya tenga qué es lo que voy a calcular, recuerden que hay que analizar qué ecuación a utilizar. Vamos a utilizar, en este caso, siempre la fórmula 1. Calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Bueno, y acá reemplazamos valores. Recuerden que acá nosotros ya utilizamos el calor específico, en este caso del hielo, ¿verdad? Acá me faltó indicar qué calor específico utilizamos del hielo, H, ¿verdad? Para ustedes vayan sabiendo cómo vamos utilizando cada uno de los calores específicos. Acá utilizamos el calor específico del hielo. Ahora en el calor 3 vamos a calcular el calor que necesita el agua, pero utilizando el calor específico del agua, ¿verdad? Por eso les planteo allí arribita que necesite el agua. En este caso esa sería la sustancia. Calor 3 es igual a la masa. Recuerden que la masa son 2000 gramos y el calor específico del agua es 1 caloría, gramos, grados Celsius. Bueno, la variación de temperatura en este caso va a estar dada, recordando que la temperatura final se le resta la inicial, pero en este caso debemos de pensar en la temperatura mayor, se le resta la temperatura menor. En este caso sería 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Bueno, acá vamos a efectuar la resta. Calor 3 es igual a 2000 gramos por 1 caloría, gramos, grados Celsius, y 100 menos 0, eso da 100 grados Celsius. Bueno, ahí al efectuar esa multiplicación nos va a dar como resultado 200.000 calorías. 200.000 calorías. Acá se eliminan los gramos y los grados Celsius y solo nos queda caloría. Entonces Q3, es decir, el calor 3 es igual a 200.000 calorías. Ahora vamos a calcular Q4, que viene a ser el calor 4, pero en este caso ya habíamos calculado el calor latente de fusión del hielo. Ahora nos falta calcular el calor latente de vaporización del agua. Entonces en este caso sería número 4, calcular el calor necesario del agua, calcular el calor latente de vaporización que necesita el agua, ¿verdad? En este caso vamos a usar la ecuación número 3, que viene a ser el calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización. Bueno, Q4 es igual a la masa por el calor latente de vaporización. Recuerden que en nuestros datos tenemos el calor latente de vaporización con respecto a la sustancia que es el agua. Ahora solo procedemos a sustituir los valores. Bueno, la masa siempre son 2000 gramos y el calor latente de vaporización del agua equivale a 540 calorías, gramos, grados Celsius,
Y acá solo vamos a efectuar dicha multiplicación. Al multiplicar se eliminan los gramos y solo me queda las calorías. Entonces acá, perdón, aquí sería solo gramos. Gramos, 540 calorías gramos, aquí eliminamos los gramos, solo quedan las calorías. Al multiplicar 2000 por 540, eso les va a dar como resultado 1.080 mil calorías. Una vez que yo tenga el calor 4, nos falta, ¿verdad?, calcular un último calor. En este caso viene a ser Q5, calor. Bueno, acá les voy a indicar qué es lo que vamos a calcular. Bueno, ya tenemos el calor que necesita el hielo, el calor latente de fusión del hielo, el calor que necesita el agua y el calor latente del agua. Ahora vamos a calcular el calor necesario del vapor. En este caso, calcular el calor necesario para el vapor de agua. Para el vapor de agua, del agua. Recuerden que al tener el estado líquido, ahora lo podemos pasar al estado gas. Entonces, por eso yo ahí les planteo calcular el calor necesario para el vapor del agua de 100 a 100 grados Celsius. De 100 grados Celsius a 100 grados Celsius, que vienen a ser las temperaturas inicial y final. Con respecto a la fórmula que vamos a utilizar, que viene a ser la ecuación número 1, porque es el calor necesario que necesita dicha sustancia. En este caso la sustancia es el vapor. Esa sustancia está en la tabla número 1, la equivalencia que viene a ser el calor específico del vapor, que acá se los planteé, les va a aparecer 0,48, pero el 0,48 equivale a 0,5 calorías gramos Celsius. Entonces ese es el dato que vamos a utilizar. Bueno, acá tenemos el calor 5. El calor 5 nos dice que es la masa por el calor específico. En este caso, el calor específico del vapor. Esta vez significa vapor por la variación de temperatura. Acá se me olvidó, ¿verdad?, siempre indicarle qué calor específico es el que estamos utilizando. Acá es el calor específico del agua, ¿verdad? H2O. Para que ustedes manejen en orden qué calores específicos utilizamos. Bueno, acá continuando con Q5. Masa por calor específico del vapor por la variación de temperatura. Q5 es igual a la masa. Recuerden que la masa son 2000 gramos. El calor específico del vapor es 0,5 calorías gramos. Lo tenemos en nuestros datos. Gramos grados Celsius. Y la variación de temperatura viene a ser 100 grados menos 100 grados Celsius. Esto equivale a 0. Por lo tanto, al ser 0 y multiplicado por todo esto, Q5 va a ser igual a 0. Va a ser a 0, ¿verdad? Entonces, acá si ustedes lo hacen, esa multiplicación les va a dar 0, 0, 0. Bueno, esta es la equivalencia a 0. Por lo tanto, Q5 equivale a 0. Bueno, vuelvo a repetir. ¿Por qué yo digo que todo esto es 0? Al multiplicarlo con todo esto me queda totalmente en 0, dado que al multiplicar un número por 0,
da como resultado siempre 0. Acá podemos eliminar los gramos y los grados Celsius y solo me queda caloría. Bueno, como último punto ya calculamos el calor necesario para el vapor que necesita en este caso el agua, porque vamos a pasar del estado líquido a gas. Vamos ahora a hacer la sumatoria de los 5 calores. En este caso Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, de modo que nos preguntan qué cantidad de calor se necesita para convertir 2 kilogramos de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius. Bueno, para en este caso solo vamos a utilizar la ecuación 5, que nos dice que el calor total es igual a la sumatoria de los calores. Entonces acá nos quedaría, vamos a utilizar otro marcador. Bueno, calor total es igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Al sumar cada una de esos calores, bueno, ahí lo podemos reemplazar. ¿Cuánto vale Q1? Vale 25.000 calorías. 25.000 calorías. Más Q2, ¿cuánto vale Q2? 160.000 calorías. Y Q3 equivale a 2.000 calorías. Entonces acá sería más 2.000 más 2.000 calorías, que en este caso acá iría la coma, ¿verdad? 2.000 calorías. Perdón, 200.000 calorías. No es 2.000, 200.000 calorías. 200.000 calorías más el Q4, que equivale a 1.08 calorías. 1.080 calorías. Más el Q5, que Q5 equivale a 0. Bueno, en este caso no lo vamos a tomar en cuenta porque al final no está, al sumarle 0, bueno, no me va a cambiar la respuesta. En este caso lo voy a omitir. Al sumar todo eso, esos calores de cada uno de los cambios de estado, nos va a dar como resultado 1.465